Estás escuchando Asuntos de Hermanas, Creciendo por Estudio y por Fe, episodio 15, El amor de Dios, introduciendo a los autores Terrell y Fiona Gibbons. Soy Lili. Soy Cintia. Somos mamás. Somos esposas. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos hermanas. Que a la distancia nos reunimos cada semana para hablar y grabar estos episodios para ti. Nuestra misión en este podcast es traer temas que te inviten a la reflexión. Para que juntos podamos crecer, tanto por el estudio como por la fe. Hola, hola, buenas noches. Estamos muy contentas, Lili y yo, de estar con un nuevo episodio. Este episodio precisamente traemos un autor que para Lili es uno de sus favoritos. Para mí es alguien que ella me introdujo, que me presentó y que entonces estoy aprendiendo muchísimo de Terry Gibbons, de su esposa Fiona, que es con la que escribe varios libros. Y ahorita nos va a contar un poquito más de este tema, de este libro que se llama All Things New, todas las cosas nuevas, lo que se podría traducirse. Lilita, cuéntanos un poquito más de por qué escogimos este libro y estos autores. Ok, para mí ha sido como un momento, como una disyuntiva ¿no? Desde que leí este libro hasta que ha cambiado mi perspectiva en muchas cosas acerca de la forma en la que veo a Dios, de la forma en la que veo el Evangelio, de la forma en la que veo mi misión en este mundo y también mi misión como madre en esta tierra, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría que más personas sepan de este libro, que más personas puedan aprender de este libro como yo lo he hecho. Y digo, no es como que cambio de lo que es el Evangelio ni de lo que creemos dentro de la iglesia, simplemente es otra perspectiva. Los escritores son dos profesores de religión, el hermano Gibbons es el encargado del Instituto de Maxwell de Religión de BYU. Entonces, alguien que está dentro de la iglesia que fue puesto ahí por los apóstoles, y su libro, del que vamos a hablar hoy, que se llama All Things New, que es que tengo aquí, que desafortunadamente solo está en inglés ahorita, no hay una traducción todavía. Pero su libro, realmente yo creo que vino a tener ha sido una sensación aquí en los Estados Unidos y dentro de los miembros de la iglesia, los que lo han leído. Y los dos escritores son marido y mujer. Los dos tienen doctorados. Ella me parece que es en filosofía e historia. Él también tiene literatura, historia. Entonces, su punto de vista es muy por medio de la historia, pero se enfoca mucho en la historia de la iglesia, en la historia de la religión cristiana en general. Entonces, ellos tienen mucho de esos estudios y presentan por medio de una forma histórica y por medio de argumentos realmente la forma en la que piensan de una nueva forma muchas de las cosas en las que creemos, muchas de las cosas de las que hablamos, y yo creo que es muy inspirado. En tu lectura del libro, a ti como que más o menos qué es lo que te llamó la atención, ¿no? Hay muchas cosas que me gustaron realmente. Creo que reconocí muchas cosas que yo ya estaba pensando, ¿no? Que yo ya en mi mente había conceptualizado, entendido, y que ahora nada más es como, mira, pero ellos lo basan, no nada más es como algo que alguien dijo, sino lo basan en sus investigaciones, o sea, documentan todo, ¿no? Desde la historia de cómo fue desarrollándose la teología, como la concepción que tenemos de Dios, la concepción que hemos tenido a lo largo de los años. Entonces, ellos muestran cómo a lo largo de la historia, ¿sí? Ha habido varios personajes que quisieron enfocarse más en una cosa que en otra, y a lo mejor por eso fuimos cambiando nuestra visión, y hoy por hoy, pues, estamos en un punto en el que nos damos cuenta de que el approach o el acercamiento hacia Dios, desde este Dios que lastima. Un Dios que castiga, un Dios que si no lo estás haciendo bien, bueno, eso te pasó porque te portaste mal. Porque ¿no? Sí, como el castigo constante, a un Dios que no es que te castigue, sino es que básicamente tú vives las consecuencias de tus decisiones y de obviamente las personas a tu alrededor, porque pues hay muchas cosas que se juegan, ¿no? Para algo que tú recibes. Pero lo que más me llamó la atención en ese punto de Dios es que me gusta que dice, es que se enfocaron más en el poder de Dios que en su amor. O sea, dejaron muy poco espacio para su amor. Y ese pensamiento me pareció interesante. Sí, porque digo, ellos como historiadores
investigadores de historia antigua, sobre todo historia religiosa antigua, se van desde el principio de la cristianidad, ¿no? Lo que es los principios desde los 300, desde los años 300, y los escritos que existen, y los credos de la católica, y de esos credos salen muchas de las cosas de la religión, de las religiones protestantes después, ¿no? Y muchas de las asunciones que Agustín puso en sus ideas, desde que fueron los años 400, 500, donde haya sido, y de ahí cómo van transversando y van cambiando, hasta que llegamos realmente ¿no? al momento en que José Smith está tan confundido que no, porque para él es este Dios, no este Dios que castiga, este Dios que, esta idea del pecado original, de que no puedes ser redimido de ninguna forma, a menos que Dios no, te salve, ¿no? ¿Y qué tal si no te quiere salvar? ¿Y qué tal si todas estas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Que ¿Y qué tal si no te bautizaste antes de morir? Sí, ¿no? Claro. Porque mucha gente no se bautizó antes de morir. Entonces es así como esa sensación de qué va a pasar con todas esas personas, ¿no? ¿No? Es una angustia en la que él vive constantemente, porque tiene 14 años y no se ha bautizado, y todo ese tipo, y no se convence de dónde, porque realmente cuando escuchan los escritos de los monjes y todo eso de los años 300, 200, se parece mucho más a nuestra religión, o a la religión cristiana en la que nosotros creemos, que en la que se empieza a transversar por medio de los años, ¿no? Entonces, su argumento es que de alguna forma José Smith logra restaurar verdades de quién es Dios, ¿no? Entonces, hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando hablan de que José Smith dice, olvídate que José Smith vio a Dios y que vio un cuerpo, cuando siempre damos la primera charla, ¿no? Y que hablamos de, bueno, tú vio un cuerpo de carne y hueso, y ya supo que Dios tenía eso y aquello, ¿no? Él no estaba buscando en ese momento realmente qué religión estaba mal, o sea, lo que él necesitaba era saber que podía ser perdonado, ¿no? Y esa es su misión, o sea, cuando va a hablar con Dios, él quiere ser perdonado de sus pecados. Eso es lo que le pesa a él, ¿no? Porque le pesa este saber de que no puede ser redimido, de que no tiene forma de redimirse, y piensa que es lo peor de lo peor, ¿no? Digo, ¿qué tan mal pudo haber sido un niño de 14 años? Pues no sabemos, ¿no? Pero realmente no creo que haya sido tan malo. Entonces, pero sin embargo a él le pesan estas cosas, ¿no? Sí. Y cuando llega y le dice, tus pecados han sido perdonados, tus pecados te son perdonados, ¿no? Esa es la más, o sea, para él en ese momento eso era lo más importante, ¿no? ¿Qué iba a saber él? Que iba a restaurar una religión, o sea, toda esa parte ya pasa después, pero en ese momento, el momento en el que él ve a Dios, es eso, ¿no? Él no le cabe que pueda existir esto, que hay un Dios que lo ama de esa forma, que lo puede perdonar así de simple, no. Y es porque no tenían esa idea, o sea, no había esa idea todavía. Y es muy interesante porque a mí me gusta esta parte donde cambia el paradigma de quién es Dios, de qué es Dios realmente para nosotros. Y los autores hablan de dos pilares de la restauración, por así llamarlo, y hablan de que nuestra vida preterrenal, quiénes éramos nosotros antes de venir a esta tierra, y también hablan de que el Padre Celestial es literalmente un Padre, o sea, es nuestro Padre, ¿no? Y que tenemos la Madre Celestial y el Padre Celestial, y que ellos nos aman de una manera infinita, ¿no? Entonces, cuando entiendes estas dos cosas que parecen muy lógicas, pero no lo son necesariamente, y entiendes el contexto de para qué venimos a esta tierra, y entiendes que hubo un plan, un concilio, como esta, ¿no? Esta idea de vamos a juntarnos porque vamos a hacer algo para que ustedes puedan seguir progresando, y entonces van a la tierra para seguir progresando. Abre un paradigma muy diferente al conocido en aquellos años, cuando José Smith restauró la iglesia y empezó a enseñar ese tipo de pilares importantes. Que piensas que tu pensamiento es que Dios está aquí para acá, o sea, que te está castigando, que te está observando, que si no te portas bien,
no puedes, o sea, o si no te bautizas, o sea, o que eres lo peor de este mundo, si vas desde el punto de vista del pecado original, la idea es lo peor del mundo, los seres humanos son lo peor, y si convences a Dios, a lo mejor te redime, y si te bautizas y haces y eso es todo, ¿no? O sea, te bautizas y solo Él, no puedes hacer nada tú para salvarte, Él si no te salva ya te amolaste, ¿no? Si no le caíste bien, ni modos, ¿no? Casi. Entonces, va desde este punto, desde esta idea, a decir, no, es un plan, este es un padre amoroso, este es un padre que nos ama incondicionalmente, ¿no? Y que realmente quiere que vengas a este mundo a mejorar, ¿no? A cambiar, a evolucionar, Aprender, a aprender. transformarte, ¿no? Sí. Es otro punto de vista totalmente diferente, que fue revolucionario para su tiempo. Ahora hay muchas más religiones pensando lo mismo, pero eso es en los últimos 20, 30 años. Realmente eso es algo a lo que José Smith llegó, llegó a esta conclusión y llegó a este entendimiento desde los finales de los 1800, ¿no? Sí, yo me acuerdo precisamente que tuve la oportunidad de platicar con una amiga mía que es egipcia. Entonces hablamos del tema de que éramos antes de venir a esta tierra, ¿no? Que éramos nosotros antes de venir a esta tierra. Y me dijo, ¿te imaginas que hubiéramos sido espíritus o que hubiéramos sido polvo estrella o no sé, ¿no? Las teorías que existen. Y le digo, pero que ya existíamos, o sea, su punto de ella era que ya existíamos antes de venir a esta tierra, ese era su punto. Y yo le digo, bueno, es que yo he creído eso toda mi vida. O sea, no es como de repente dije, yo viví, existí antes de venir a esta tierra. No, eso es algo que siempre hemos creído nosotros en la iglesia, ¿sí? Sí. Y a mí me parece algo que a veces damos por sentado de, mira, o sea, sí, el mundo preterrenal. Pero la realidad es que es algo asombroso en tener ese entendimiento desde que eres niño, porque a mí ese entendimiento, esa claridad, me ha llevado a entender quién soy, lo importante que es mi vida en esta tierra, mi propósito en la tierra a nivel de progresar, de crecer, y me ha dejado muy claro qué es lo que tengo que hacer aquí. Pero ¿cuántas personas no conocen todo esto, Lili? ¿Sí? ¿Cuántas personas ignoran que tuvieron una vida antes de venir a esta tierra? ¿Cuántas personas no saben que tienen un Padre Celestial y que los ama incondicionalmente? Que no es un amor condicional, ¿sí? De que si te portas bien o no, sí o sí, ¿no? Algo que dicen los Gibbons, ¿no? O sea, ellos dice que tenemos mucho vocabulario de estas tradiciones religiosas que protestantes, ¿no? Y que a veces lo usamos de una forma en la que transgiversa un poco nuestras ideas de realmente cómo funciona el evangelio. Pues tenemos este vocabulario, ¿no? Que nos dice que necesitamos arrepentirnos, que si no, o sea, vamos a ir al infierno, o sea, todas esas cosas que mucha gente usa y a lo mejor no las usamos en el mismo contexto, ¿no? Pero las seguimos usando de alguna forma, ¿no? Que crean ciertas imágenes y crean ciertas ideas que necesitamos repensar un poquito, ¿no? Sí, correcto. Y yo creo que una de esas es ese amor del que habla, o sea, ese amor de Cristo, realmente entender o sea, cuánto es que Él nos ama, ¿no? ¿Cómo es que nos ama? O sea, realmente que no hay forma de que te gane su amor. El amor que Él te tiene por ti es incondicional y estaba ahí desde el principio, ¿no? Hay otro autor que me encanta que se llama Adam Miller, que es un teólogo y filósofo también de la iglesia. Y él habla en vez del pecado original, él habla de la gracia original, ¿no? Básicamente del amor original, que todo viene desde ahí. Y es lo mismo que están diciendo los Gibbons, que es que tenemos que entender la naturaleza de amor que viene del Padre, de nuestro Padre Celestial. Y que nuestro Padre Celestial semeja a Jesucristo. Yo creo que a veces, como pensamos en ellos como dos personajes diferentes, muchas veces no sabemos cuál es la naturaleza de Dios como tal, de nuestro Padre Celestial, ¿no? Porque estamos familiarizados con Cristo, pero no, más allá de saber que es el Padre, no tenemos
conciencia más muy bien de Dios, el Padre Celeste, el Padre, ¿no? Lo que ellos dicen es que el Padre y el Hijo se asemejan. Cuando las escrituras dicen que son uno mismo, se refiere a esa similitud en su carácter, esa similitud en su amor, similitud en su pensamiento, ¿no? Sí, en sus atributos, ¿no? En sus atributos, como Así tal. es, el carácter de ellos. Entender que nosotros no somos seres en su, digamos, terminados, ¿sí? Sino, me gusta mucho esta cita que viene presente en el libro que dice, nuestra naturaleza no es corrupta, más bien está no terminada. Yeah. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos que no es que seamos malos por el pecado original y eso ya nos hizo malos, Yeah. sino que estamos en un proceso de transformación y todavía no hemos terminado, digamos, de llegar a donde tenemos que llegar. Entonces podemos entender que no es que seamos corruptos, solamente no estamos todavía terminados, ¿sí? No, y me gusta no estamos mucho completos, no estamos completos en el concepto de que todavía hay un trabajo que hacer. Digamos que estamos como el diamante en bruto, ¿no? Que hay que todavía pulir. Estamos en ese proceso de ser pulidos para llegar. Y lo que ellos dicen es que muchas veces, digo, la segunda parte del libro se enfoca más en redefinir algunas de estas ideas o de estas palabras que usamos dentro del Evangelio, ¿no? Como pecado, arrepentimiento. Déjame ver toda la lista aquí. Obediencia. Obediencia, el cielo, la salvación, la caída, la justicia, ¿no? La gracia, lo que es ser digno. Cuando te explican del por qué decidieron escribir este libro, su enfoque realmente era el escribir este libro porque hay mucha gente dentro de la iglesia que es demasiado dura consigo misma. Todos estamos hablando de gente que se dedica a hacer maldades. Estamos hablando de gente que es gente buena, que intenta lo mejor que puede y sin embargo tiene este pesar de nunca sentirse lo suficienmente buenos, ¿no? Entonces, y hacen un montón de cosas hermosas y buenas, ¿no? Sí. Pero, pues, por ejemplo, decía que los misioneros en los últimos años, lo más grande que he encontrado es que muchos de ellos sufren de esto que en inglés se llama scrupulosity. Es como un tipo de OCD, o ¿cómo se llama en español? De trastorno obsesivo compulsivo. Claro, ¿no? Porque TOC lo que hace es que ataca aquellas cosas que son las más importantes para ti, ¿no? Y cuando estás, sobre todo cuando estás en la misión, cuando el trabajo misional, el trabajo de ayudar a la gente y de predicar el evangelio es lo más importante, porque eso es lo que estás haciendo, entonces ataca eso, o sea, es eso que se vuelve el centro de tu vida y lo ataca y te hace sentir la peor persona de este mundo, ¿no? Entonces decía que hay una epidemia de chicos con depresión y ansiedad y perfeccionismo, sufriendo de perfeccionismo y de TOC, ¿no? De TOC. Sí, de sentirse que nunca logran lo suficiente, que nunca hacen lo suficiente, que nunca son lo suficiente. Y hay muchísima, es una epidemia mundial, de hecho, ¿no? En la iglesia lo podemos ver, pero ahí está en todos lados. En la iglesia lo podemos ver desde niños, ¿sí? Ya con este tipo de situaciones. Y no quiere decir que la iglesia necesariamente les ha creado esto, o sea, que hay que ser muy claros en esto. Lo que pasa es que ya tienen ciertos componentes, ¿no? Y tiene que ver con algo químico, algo mental, genético, etcétera, ¿no? Pero el punto aquí es, ¿qué hacemos nosotros, ¿sí? Como líderes, como padres, como madres, para poder ayudar a las personas que están de por sí haciendo muchas cosas buenas, pero que se siguen sintiendo inadecuados, que se siguen sintiendo que no van a llegar al cielo, por ejemplo, ¿no? Porque con estas definiciones. Y es muy doloroso. Y mucho de lo que se puede hacer es esto precisamente, aprender a definir los conceptos de una manera diferente. Recordemos que el lenguaje forma nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí? Le da forma. Y eso le da forma a nuestra cultura y a nuestro mundo. Entonces, si nosotros aprendemos a usar el lenguaje de manera adecuada, ¿sí?
eso puede ayudar también a las personas que sufren de esto. Y Así. podemos ayudar mucho. Los Givens hablan del remordimiento y la culpa, ¿no? Entonces ellos dicen, una cosa es que te sientas, que tengas remordimiento de decir, ah, mira, estuvo mal esto y necesito cambiarlo. Sí, necesito mejorar, necesito hacer lo que tengo que hacer. Y otra cosa es vivir como con esta culpa constante de que hiciste algo malo y todo el tiempo sentirse malo, ¿sí? Con estos jóvenes, con estos niños hay que tener mucho cuidado de usar la palabra malo y bueno, porque es una situación que cuando ellos se identifican, por ejemplo, esta película es mala, entonces, y ellos la vieron, entonces eso como que entra en su mente como que ellos son malos. O sea, es una cuestión bastante que no le pasa a todo mundo, obviamente, pero que sí hay casos específicos en los que este tipo de lenguaje de malo, bueno, sí puede afectarles. Y entonces, a lo mejor podríamos usar un lenguaje un poquito menos fuerte, por así llamarlo, podría ser como algo como negativo, positivo, apropiado, no apropiado. Esos lenguajes les pueden servir muchísimo mejor a estos niños, a estos jóvenes. Entonces, por eso es importante saber usar el lenguaje, ¿sí? Y ese es el argumento del libro, es el argumento el argumento del por qué redefinir muchas de estas palabras, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan del pecado, ellos, no es que no haya pecado, o sea, no es el argumento, es que no existe. El argumento es que muchos de los errores o de la rebeldía o de cometer hacer ciertas cosas es más un efecto de tener heridas espirituales, ¿no? De tener heridas sociales y mentales y emocionales, ¿no? Entonces, muchas veces actuamos de forma que no es la mejor para nosotros, como un escape, como una forma de no sentir ese pesar, ¿no? Entonces, ellos dicen, o sea, el mundo, y incluso en las escrituras, hablan de algunos discursos, ¿no? Que habla sobre estas heridas espirituales, ¿no? Ellos dicen, este woundedness en el que vive el mundo en general, ¿no? No es necesariamente, o sea, el pecado es más un síntoma de las heridas espirituales y las heridas emocionales y las heridas psicológicas, ¿no? Que pueda tener un individuo que necesariamente su deseo de pecar, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces necesitamos ver cómo es que les estamos hablando a nuestros hijos, cómo les estamos hablando a los jóvenes en la iglesia, cómo les estamos hablando a las personas que tienen esta necesidad de ser tan buenos que nunca sienten que puedan ser lo suficiente, en la que simplemente estamos haciendo su situación psicológica y emocional peor, ¿no? Mucho de los efectos que tienen nuestras palabras. Sí, nuestras palabras afectan mucho, ¿sí? A nuestros hijos, a las personas que nos rodean. Más cuando hay un tema de ansiedad, de perfeccionismo, obviamente, ¿no? Eso es claro. Y cuando nosotros utilizamos palabras como las que mencioné hace rato, o por ejemplo, está mal lo que hiciste, incluso cuando uno dice esto, está mal lo que hiciste, tienes que tener cuidado, o sea, fue incorrecto lo que hiciste, ¿no? O sea, de verdad, hasta para eso hay que tener cuidado. Entonces, mucho de lo que los Givens nos enseñan es a entender que la herida que nosotros tenemos es la que realmente nos hace hacer como somos, nos hace hacer ciertas cosas, y no es que no tengamos albedrío, porque eso también lo hablan, no es que no tengamos albedrío y no podamos decidir, pero nuestro albedrío se reduce en cuanto a lo que nuestra genética y woundedness, ¿no? Y nuestras heridas nos llevan, ¿sí? Porque no es lo mismo una persona, por ejemplo, con una situación de ansiedad, de perfeccionismo, a una persona que no tiene este tipo de situaciones, a una persona que pasó por traumas muy fuertes en la infancia, o una persona que no, o sea, no tiene ninguna de estas situaciones, ¿no? Entonces, el albedrío, de acuerdo a lo que ellos comentan o lo que yo entendí, es que se reduce de acuerdo a esta situación, esta capacidad que tú tienes ya biológica, mental, emocional. Claro, y es por eso es que hablamos cuando hablamos de un Dios justo, como te digo, Adam Miller, por ejemplo, lo pone de otra forma, o sea, él dice que la justicia es el arte de darle a la persona aquello que necesita, ¿ok? O sea,
estamos hablando de cuando hablas con un niño o alguien que necesita ser rectificado, o sea, lo que Dios hace no es un castigo, sino te da aquello que necesitas para curarte, para hacerte completo, para que mejores. Esa es la justicia de Dios, ¿no? No es el castigo, o sea, al contrario. Es que es lo que necesita este hijo mío para que esté mejor. Por eso es que no todos estamos medidos con la misma cuchara. O sea, por eso es cuando las escrituras dicen a mayor conocimiento, mayor condenación. Y no es necesariamente, que estamos hablando de condenación. Te digo, ahí es donde está nuestro vocabulario, que a veces es demasiado absolutista, ¿no? Pero es esta idea de aquella persona que puede más, que tiene más capacidad para hacer las cosas buenas, debe hacer más cosas buenas, o sea, debe tratar un poco más. Y aquella persona que no tiene esa capacidad, hay que darle las herramientas, hay que ayudarla para que pueda mejorar, ¿no? Para que se pueda sanar. Y esa es la otra cosa de las que ellos hablan. Te hablan de Cristo, ¿no? Como más que como un salvador, como un sanador, ¿no? Sí, me encanta. Y es ahí donde viene esta parte, Lili. Fíjate que hace algunos meses, ¿no? Yo creo que por ahí de mayo, que estaba viendo lo de Mother's Day y todo eso, ¿no? Estaba pensando en cómo muchas veces nos hemos aferrado a esta idea de que nuestras mamás deberían de, o sea, cubrir todas nuestras necesidades. Y yo te lo decía, es que cuando uno es niño, piensas que tu mamá te tiene que cubrir todas las necesidades porque así es tu mamá y tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Y mientras más me metí en este tema, más fue así como entendí, pero primero una mamá terrenal es una mamá humana. Que hablábamos hace rato de que ningún humano está terminado, ¿no? Está todavía en proceso de pulirse. Entonces, ningún humano, por muy bueno que sea, por muy capaz que sea, por muy fuerte que sea, tiene la capacidad 100% de cubrir las necesidades de otro ser humano. O sea, no importa lo mucho que se esfuerce, no lo puede hacer. ¿Sí? No. Entonces, claro que no quiere decir que no te esfuerces, no quiere decir que no hagas cosas, o sea, hablamos de eso, ¿no? Pero sí que entendamos, llegamos a ese entendimiento, sobre todo ahorita nosotras mujeres adultas, o personas adultas en general, entender, mis padres no me podían dar todo ese amor porque no eran padres ya eternos, celestializados. Entonces, yo le pregunté a Dios y le dije, Dios, dime, tú eres mi padre y tú cubres toda mi necesidad de amor paterno. ¿Sí? Así le dije. Y me encanta, porque entonces yo me siento amada por ti y mi necesidad de amor paterno la tengo completamente cubierta contigo. ¿Sí? Pero ahora dime, ¿cómo le hago con esta parte? ¿Sí? De mi necesidad de amor materno, que mi madre, por ser una mujer humana, no me puede terminar de cubrir a veces. Y todavía queda el rezago de la herida materna, que así le llaman en la psicología y así, la herida materna. Entonces yo incluso no digo que le reclamé, pero sí como que lo cuestioné, ¿no? A ver, dime entonces qué hago con esta herida materna que tenemos muchas mamás. ¿No? Y él me dijo algo que a mí me sorprendió. Llegó a mí, o sea, el sentimiento, la mente, al corazón, esto de, tienes a Jesucristo. Él es el sanador. Él es el que cubre toda la herida materna. Él es el que cubre todas las necesidades femeninas del mundo, el curar, el sanar, el nutrir, el alimentar, toda esta parte que es, digamos, por así decirlo, de energía femenina, él lo cubre, ¿sí? Él lo cubre, él tiene el poder de cubrirlo y a él te vas a aferrar para sanar tu herida materna. Si todavía tienes una, acércate a Cristo para que él te la sane. Sí. Y para mí fue no solo una revelación, Lili, fue para mí un todo, sí, un todo, porque claramente yo sabía que Jesucristo era el sanador, ¿verdad? No era como que no lo supiera, pero darle este contexto de entender, no, claro, él te cubre también esta parte, él te sana también en esto. Para mí fue un momento de luz, de mucha luz, y te puedo decir que cuando yo entiendo que lo que nosotros necesitamos en esta tierra realmente es un sanador y que Jesucristo tiene toda la facultad para sanarnos de cualquier cosa. Entonces,
accesar a ese poder de Cristo es vital. Ya, pues yo creo que no sé qué más decir, ¿sabes? Porque, o sea, mejor no lo podemos explicar, ¿no? Entonces y yo creo que muchas veces es difícil entender este concepto que viene con la expiación, ¿no? Cuando pensamos que la expiación de Cristo solo cubre estos pecados que llamamos, estas cosas que llamamos pecados, ¿no? Cuando en realidad es mucho más que eso, ¿no? O sea, es realmente el que nos cura, el que nos ayuda a cambiar, el que nos ayuda a mejorar, el que nos hace sentir el amor, ¿no? O sea, son tantas y tantas cosas que cubre esta experiencia. Como te decía, que para mí este libro va junto en cara con este otro libro que te decía yo de Adam Miller, que se llama La Gracia, ¿no? Gracia original. No, porque, por ejemplo, él dice una cosa que a mí también me llegó mucho, ¿no? O sea, si realmente el punto no es castigarnos y realmente no somos seres caídos, entonces el propósito del sacrificio de Cristo, ¿cuál es? Si no es redimir necesariamente o no es castigo, o sea, no es redimir el pecado. O sea, sí lo es, pero al mismo tiempo, o sea, él dice, ¿qué tal si es más allá de eso? ¿No? ¿Qué tal si el propósito de su sufrimiento, porque él necesitaba entender nuestro sufrimiento, ¿no? Y sufrir con nosotros. Entonces, yo creo que el tener esta relación con Cristo, yo creo que es lo más importante, porque realmente nos puede sanar, realmente nos puede ayudar a sentirnos completos. Ese es el propósito. Y yo no sé si tengas algo más que decir acerca del libro, de lo que estamos hablando, pero yo creo que eso fue para mí lo más importante que salió de aquí. Gracias, Lili, por compartir eso, porque realmente Él nos acompaña. A mí algo que me impactó de todo lo que hemos hablado hoy es el hecho de que nuestro Padre Celestial, ¿sí?, está también aquí, acompañándonos en el camino, ¿sí? Así como Cristo es el que vivió la experiencia y el que nos salva. Pero Dios es el que acompaña, o sea, no nos deja tampoco, ¿sí? Él está ahí acompañándonos en este camino, en este trayecto de nuestra vida. Y la verdad también nosotros sabíamos, eso también es como interesante recordarlo, que nosotros sabíamos que íbamos a pasar por cosas difíciles. O sea, no es como que no lo sabíamos antes de venir a la tierra, era algo que ya entendíamos, que ya sabíamos, que quedó claro desde que se hizo el concilio, desde que se hizo este plan. Van a sufrir, van a tener heridas, ¿no? Van a tener dolor. Y nosotros decidimos venir. Y aún las escrituras dicen, y gritaron de gozo, ¿no? Y se emocionaron de poder venir a la tierra. Entonces, es algo que cuando lo entendemos así, creo que cambia mucho. O sea, yo estuve dispuesta a sufrir esto, sí, claro. Sí. ¿Pero por qué? No. Te puedes cuestionar el por qué, decir, ¿cómo, no? ¿Cómo es que pude haber decidido algo así? Pues porque había algo más grande que iba a pasar durante ese trayecto. Yo creo que para mucha gente a lo mejor es como decir, bueno, teológicamente o a lo mejor las escrituras o a lo mejor nuestra iglesia a veces decimos, mira, yo sé que la iglesia es verdadera, yo sé que yo sé aquello. Y yo creo que esa es otra cosa que a veces es difícil para algunas personas, porque no necesariamente están tan seguros, ¿no? Porque no necesariamente saben o entienden o lo sienten, aunque lo quieren saber, lo quieren entender, lo quieren sentir, no tienen esa experiencia. No todos la tenemos de esa misma forma. Y eso como que les quita el acceso a sentir ese amor de Cristo. Pero lo que, por ejemplo, una cosa que Terrell dice mucho es que antes que podamos decir, yo sé que esa es la iglesia, ¿verdad? O yo sé que yo sé que el libro de Mormón es verdad. Antes que podamos decir eso, podemos realmente decir, yo sé que Dios me ama.
Yo sé que me encanta, me encanta. Creo que eso es como que es lo más importante que necesitamos saber, en mi opinión. Que Dios nos ama y que somos sus hijos. Ya. ¿Sí? Sí. Y entonces, a mí me gustaría solamente retomar esta parte, y si tú estás dispuesta a hacerlo conmigo, Ya. al amor parental que Dios nos da a nosotros. ¿Sí? Y los Givens dicen esto: el amor parental es un amor absoluto, un amor que redime, es un amor universal y que nos rompe, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que nuestro Padre Celestial, nuestros padres celestiales nos aman de esta manera, ¿sí? Entonces ya no obedecemos los mandamientos por una simple, a lo mejor por miedo, o por una recompensa, o por esto, por lo otro, sino obedecemos por amor al amor que ellos nos tienen. Es una hermosa situación. Y las escrituras dicen que Él nos amó primero. Y me acuerdo que cuando leí esta escritura, nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Yo veía, esto lo ponía como nosotros como padres, como madres. O sea, ¿quién amó realmente primero? La mamá amó primero a su hijo porque sabía que iba a venir y lo amó desde el vientre, ¿sí? Ya. Y era un amor muy grande. Y cuando un niño nace, ¿sí?, ese amor que la mamá le da al hijo, mientras más se asemeje a este tipo de amor que nos dan nuestros padres celestiales, más amado se va a sentir también ese niño, y más fuerte, y más capaz de hacer las cosas. Entonces, mucho lo que podemos hacer por todos nuestros hijos, por todas las personas, es desarrollar esta capacidad de amor. Decía que llegamos a esta tierra, los Givens escriben también, llegamos a esta tierra para aprender a amar, Ya. ¿sí? Aprender a amar de esta manera tan maravillosa que es el amor incondicional. Me cambió la vida aprender del amor incondicional. Muchas cosas me han cambiado la vida, pero este es otro de los conceptos, de esos maravillosos conceptos que dices, wow, no tengo que amar a esta persona porque me hace caso, o porque no se porta mal, o porque me obedece en todo, sino solo es porque es mi hijo, lo amo. ¿Sí? Y las estrategias, los mandamientos y las reglas o lo que sea que pongamos, están ahí no para que yo me haga más grande o más fuerte, diga, mira qué buena madre soy o así, sino es más bien una cuestión de esto lo pongo para que ellos estén bien, para protegerlos, para ayudarles a tener un lugar más seguro en la vida, para caminar en un lugar más firme. Pero si ellos se salen de ese camino, si ellos no obedecen esas cosas, no tiene nada que ver conmigo. Eso me gustó también mucho, el entendimiento de entender que a Dios no le pasa nada si tú te equivocas y tú pecas, por así llamarlo, o así. Porque muchas veces hablamos con este lenguaje de, o estamos ofendiendo a Dios, o no. O sea, es como si pudiéramos nosotros O como Dios te va humanos a castigar, ¿no? El clásico. Sí, te va a castigar, o le estás quitando su gloria, o lo que sea. ¿Tú crees que le puedes hacer algo a Dios? Realmente no. Tú obedecer o no obedecer, o hacer lo que tienes que hacer o no tienes que hacer, no le afecta a él necesariamente. Se le afecta porque le duele verte triste, le duele verte mal, ¿no? Porque te ama, pero no necesariamente en el modo de que, bueno, él sienta que le debes algo necesariamente, ¿no? Y entonces también eso es como otro, porque muchas veces tenemos esta idea de que, ¿no? De que le debemos algo a Dios. O sea, digo, sí, porque de alguna forma nos lo ha dado todo, pero al mismo tiempo Él no está esperando que le devolvamos cosas, simplemente nos quiere ver bien, ¿no? Entonces yo creo que esa es la cosa hermosa acerca de cuando logras entender que Dios te ama. Entonces, a seguir el evangelio, tratar de guardar los mandamientos, tratar de hacer estas cosas buenas, siempre viene por el amor que tú le tienes a Dios. Pues el Señor lo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Muchas veces nos cuesta trabajo, sentimos o sea, somos rebeldes, sentimos que nos están forzando a hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Que nos ponen en este cuadrito como, mira, ¿no?
cuando realmente todas estas reglas, todas vienen de ese mismo amor, vienen de esta necesidad que nosotros tenemos de tener reglas y estructura y todas esas cosas que el Señor te está dando la forma en la que puedes estar bien, pero pues no todos llegamos ahí hasta que logramos, yo creo que por eso es tan fundamental entender ese amor de Dios, porque eso es lo que nos permite. Entonces, regresar ese amor sin esperar cambio. Así es. Básicamente mi conclusión es la siguiente. Me gusta mucho. Primero que el propósito de estar en esta tierra es desarrollar amor, aprender a amar. Eso me encantó, ¿sí? Y también me encanta la idea de que entendamos que venimos aquí a esta tierra para transformarnos, para lograr una metamorfosis, para pulirnos, para llegar a quien podemos llegar a ser más allá. Y en esta tierra estamos en ese proceso, ¿sí? Retomando un poquito esto del perfeccionismo, de la ansiedad, ¿no? Del TOC que decías, ¿no? Para aquellas personas que realmente lo sienten, o sea, que sienten esta necesidad de llevar todo y de hacer todas las cosas como deben de ser, o que, ¿no? O que tienen o que si sienten de repente que se sienten ofendidos porque alguien les dio, o sea, los hizo sentir mal, y de repente dicen, es que ya no voy a ir a la capilla porque no puedo llegar a lo que esperan de mí o a lo que yo espero de mí, o todas esas cosas, ¿no? Como qué les podríamos decir y en qué les podría ayudar estas ideas. Pienso que entender primero que no están terminados, ¿no? Que están en proceso. Yo creo que esa idea es muy buena. Sí, se me encanta. Que estamos en proceso y que eso va a llevar tiempo, ¿sí? Y que no necesariamente vamos a terminar, o sea, estar completos, como tú dijiste, en esta vida. Nos va a llevar quizá todavía muchos más años, siglos, no sé, pero que en ese proceso estamos, ¿no? Me gusta mucho la idea, progreso, no perfección. También me ha servido muchísimo esa frase. Otra es que entendamos que el amor de Dios hacia nosotros es infinito y eterno, ¿sí? Y es incondicional. Cuando nosotros entendemos eso, entonces ya no estamos haciendo las cosas con para ganarnos su amor, o para ganarnos su perdón, o para ganarnos su aprobación, o para que valgamos algo porque no valemos nada. O sea, ya no estamos como con estas ideas, sino estamos más bien, yo hago las cosas porque quiero, porque sé que me ama Dios y que desde ese amor que Él me tiene, yo sé que puedo seguirme amando a mí. Y una persona que se ama a sí misma también se cuida más, también se ayuda más a sí misma, también procura cosas buenas en su vida, ¿no? O sea, ver cosas que sirven y todo. O sea. Y yo creo que a eso viene el gran mandamiento, ¿no? O sea, amar a Dios como, no amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios. O sea, son las dos cosas que el Señor te pide, o sea, que realmente cubren todos los mandamientos. No, pero realmente muchas veces no nos amamos a nosotros mismos. Entonces nos cuesta trabajo amar a otros. No entendemos lo que Dios nos ama, entonces nos cuesta trabajo amarlo. Sí, ¿no? Entonces, digo, son esas cosas que parecen simples, pero a veces son cosas que necesitamos aprender a entender y internalizar. Sí, ¿no? y seguir como metiendo nuestro cuerpo, porque una cosa es como que la entiendo ya aquí en la mente y otra cosa es que entra a mi sistema nervioso, a mi cuerpo, a mis emociones, o sea, que entra a mí y que entre a mí esa sensación de, claro, Dios me ama y que yo tenga, a lo mejor yo invitaría a las personas a preguntarle a Dios cómo nos ve, ¿sí? ¿Cómo te ve Dios? ¿Qué piensa Dios de ti? Desde el lugar más hermoso que te puedas tú poner, desde el amor más grande que te puedas tú poner, preguntarte, ¿cómo me ves, Dios? Y preguntarle a Dios, ¿cómo me ves? Hazme sentir como me ves, hazme verme a mí mismo como tú me ves, porque muchas veces no nos estamos viendo como Él nos ve. Él nos ve como sus hijos maravillosos, ¿sí? Y nosotros no nos estamos viendo así, por eso sufrimos tanto, ¿sí? Yo
sí puedo comparar el amor de una madre, de un padre hacia sus hijos, con el amor de Dios. Sin embargo, el amor de Dios, o sea, si ustedes aman a sus hijos, yo creo que como que lo vamos a hacer, si ustedes aman a sus hijos de una manera muy grande y dan la vida por ellos, porque muchísimos daríamos la vida por nuestros hijos, Sí. quiero que piensen que nuestro Padre Celestial los ama 2, 3, 10, 15, 100 veces más que eso. Porque es la verdad. Ujú. ¿Tú qué agregarías, Lidita? Ay, no sé si hay mucho que agregar. Yo creo que, no, para los que puedan leer el libro, háganlo. Te digo, a mí fue así como yo lo escuché 2 veces, lo he leído, digo, físicamente también lo leí. Y todavía estoy tratando como de entenderlo todo y de pensarlo. Y fue como un cambio de paradigma. Yo pensé que muchas de esas cosas yo ya las entendía. O sea, yo pensé que muchas de esas cosas yo ya las veía, o sea, ya las veía, yo entendía el amor que Cristo me tiene, yo entendía muchas de esas cosas que a lo mejor no me deberían haber causado tanto impacto, o sea, como tanta sorpresa de leerlas, pero en el raciocinio o no, en la forma en la que la van explicando, de repente empiezo a ver todos los agujeros de mi pensamiento acerca de muchas cosas dentro de estas definiciones, ¿no? Dentro de estas ideas que tenía y que tenía de Dios. Entonces, yo creo que es una lectura que vale la pena para aquellos que lo puedan hacer. Y si quieren más información o si quieren algo más, pues digo, nos dicen. Si quieren escuchar más de este tema o más de algunas otras de estas definiciones, digo, pues nos dejan saber. Pues muchas gracias, Lidita. Creo que yo doy mi testimonio de que Dios es amor y que eso es lo que quiere que veamos en Él. Que Él escogió la palabra Padre. Me encanta eso, ¿no? Que le gusta que le digamos Padre. Yeah. Y a mí me sabe muy bien decir Padre. Gracias. Pues gracias a ustedes por escucharnos y déjenos sus comentarios. Hasta la próxima. Bye. Bye.